Y dice que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? Uno no puede someterse supuestamente a la autoridad de Dios y desconocer las demás autoridades, ¿cierto? Pero la gente encuentra justificaciones para salirse de la autoridad. Y yo sostengo que vienen muchísimos problemas y los problemas se agravan cuando uno se sale de la autoridad. Yo le insisto muchísimo a mis hijos, ellos piden permiso, papá voy a ir a tal lado, mamá voy a ir a tal lado, ¿hasta qué hora voy a estar? No, voy a estar hasta tal hora, listo, ok, lo espero a tal hora. Y llegó la hora y no aparece. Y uno empieza a preocuparse. Se le había dado permiso hasta tal hora. Entonces yo digo, mire, es muy fácil, es supremamente fácil correr y ampliar el margen. Hoy en día con los celulares. Aló, papá, mamá, ¿será que me puedo demorar un poquito más? ¿Será que tal y tal? ¿Puedo hacer esto? Y se amplía el margen. Y está con la bendición y no está en rebeldía. Pero como los muchachos nos queremos sentir más grandes y se quieren sentir mayores y puede que sepan más que el papá y puede que maneje mejor el computador y bueno, bla, 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 eso no le da derecho para pasar por encima de la autoridad. Es autoridad y punto. Puede que su papá no sepa leer, no sepa escribir, no sepa manejar un computador, no sepa manejar un celular, usted se las sabe todas, pero es papá y papá es papá. Y gústele al que le guste. Es autoridad. Ese problema lo vemos desde los días de el Génesis, desde el huerto de Edén. ¿Qué no quiso hacer el hombre? Someterse a la autoridad. ¿Qué no quiso hacer Satanás? Someterse a la autoridad. Quiso ser más que la autoridad, quiso ser más que Dios. ¿Y qué pasó? Para afuera, maestro. Dios lo desterró del cielo. Dios lo desterró de su presencia. Ahora, es muy fácil que alguien encuentre motivos para insubordinarse. Siempre va a hallar razones del por qué no estar bajo autoridad. ¿Sí? Y yo me imagino al diablo dándole cuerda a la persona. ¿Y por qué? Y usted no tiene que hacerlo. Usted por eso está ganando más. Usted ha estudiado más. A usted nadie tiene por qué venir a decirle. Es que, ¿usted dónde vive? ¿Y dónde vive ese pobre infeliz? No, hágale. Y ahí tiene uno problemas. Se está destruyendo a sí mismo, ¿cierto? La Biblia dice, como vosotros queráis que los hombres hagan con vosotros, asimismo haced vosotros con ellos, ¿cierto? Entonces, estimados hermanos, tenemos un gravísimo problema. Y lo único que hacemos al revelarnos, al revelarnos nosotros, nos estamos destruyendo. Y entonces yo meditaba esto en estos días. Entonces, como no estoy de acuerdo con la autoridad, empiezo a murmurar. Mire cómo un pecado va conduciendo a otro. Entonces yo empiezo a murmurar. Si es en la empresa, si es allá donde yo trabajo, entonces el jefe me dio una orden, me dijo, ahora su horario de trabajo es de 6 a 4. Ay, pero jefe, pero es que mire que lo necesito a esa hora. ¿Le sirve? ¿Puede venir? No, que es que mire que no sé qué, que yo llego a la hora. No, es a las 6. Entonces llega a las 6, ¿sí? Llega a las 6 de la mañana, pero llega de mal genio, llega bravo, disgustado, molesto, hace las cosas mal. Y cuando a la empresa empieza a irle mal, empieza a alegrarse. ¿Sí? Empieza a alegrarse. Eso les pasa por ser así, por ser maltratadores, por ser humilladores, opresores. ¿Sí? Y van y piden un aumento y no le dan un aumento porque pues no le dan un aumento. Entonces coge la murmuración, ¿sabe qué? Y dele, y empieza a alegrarse. Y el jefe entonces le hicieron un parte, ahí está, véalo, si ve, Dios es justo, ¿no? Y empiezan a espiritualizar y a meter cosas. Y ese día les llegó una visita de el INVIMA, del que haya sido, y les hicieron una sanción. Vea, Dios es justo, gloria a Dios. No me alegro del mal, pero siento un refresco. Y así pasa en todas las áreas. En el hogar. El papá le dijo, tienda la cama.
No, pero que como así, que es que cómo vas a atender la cama, que es que yo no estoy para eso, yo no me estoy formando para atender camas y bla, 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 bla. Y queda la cama ahí sin tender. Y entonces, ahí está mal. Ese día el papá por allá pegando una puntilla se machucó tan. ¿Sí vio? Por mandarme a atender la cama. ¿Sí ve? Dios es justo. Dios no se queda con nada ajeno. ¿Sí? Y eso pasa en todas las áreas. En la iglesia hay gente que se alegra que porque se fue una familia. Es que mire, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Esto es ridículo, hermanos. ¿Sí? Que pasó alguna cosa, que sucedió algo. Ahí está, mírelo, mire, para que aprendan. ¿A qué nivel nos estamos poniendo? A nivel de juez, a nivel de Dios, a nivel de autoridad. Hermanos, yo estoy bajo autoridad. Yo aquí no puedo venir y hacer lo que a mí se me antoje. No. Hay una directiva y ellos establecieron unas normas, me parecen sanas, me parecen correctas, pues yo las asumo y yo las respeto y punto. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Para tener contento a los demás entonces? No, no, mis hermanos. Yo tengo que someterme. Punto. Yo me someto y lo hago de buena manera. Ayer me gustó que los hermanos vinieron. ¿Sí? Un pastor me dijo, hermano, a mí me tocó decirle que era obligatorio. Y con ser eso y no vinieron algunos. Pero ¿quiénes perdieron la bendición? Los rebeldes. Yo fui muy bendecido, de verdad, yo estaba pero feliz, agradecido con Dios porque Dios me bendijo, Dios me habló. Yo no voy y no voy y no voy. Y gústele al que le guste y no voy. Y me quedo leyendo la Biblia y orando en la casa, allá hago mi culto. ¿Usted cree que Dios se complace eso? ¿Se complace Dios tanto de los sacrificios y de las grosuras de carneros como de que se obedezca la voz de Jehová? ¿Sí? Estimados hermanos, tenemos problemas con la autoridad. Todos. De una y de otra manera. Y miramos a ver cómo le hacemos el quite y cómo ¿cierto? ¿Cómo la evadimos? Nos buscamos la forma para no estar bajo autoridad. ¿Y quién se está destruyendo? Uno mismo, ¿cierto? Uno mismo. Hay que tener cuidado con la rebeldía, en serio. Hay que tener mucho cuidado con la rebeldía, porque eso es como un cáncer. Va haciendo daño y eso no se queda quieto. Eso se va extendiendo y va afectando. Y afecta a otras partes del cuerpo. Y como iglesia nos puede afectar. ¿Sí? Y nos puede afectar y nos puede hacer daño. Estimados hermanos, se nos van metiendo cosas dañinas, nocivas, perjudiciales. Y vuelvo y repito, eso no se queda quieto. Eso va creciendo y va afectando y va afectando y va contaminando a otros. Eso le impide la bendición, el crecimiento propio, personal, familiar, daña, estropea la armonía, impide la realización de buenos propósitos, de buenos proyectos. Eso es un problema gravísimo. Pero ya no voy a hablar más de autoridad. Ahora, otra falsa posición que asumimos nosotros como cristianos. Doy un giro, yo no pago impuestos, porque ese dinero se lo van a robar, lo van a malgastar. ¿No ve los políticos estrenando camionetas? ¿Cuántas camionetas compraron? Y eso hay un problemita por ahí. ¿Qué dice Romanos 13:7? Léalo, Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra.
yo no quiero tocar sino el tema este de el tributo y el impuesto, ¿sí? Quien no paga los impuestos está cometiendo un robo, está haciendo justicia por su propia mano. Pero ¿saben qué me parece algo tan hermoso? Que el Señor Jesucristo, Él pagó los impuestos. Había un tributo que había que pagar en el templo y había que pagar el impuesto a Roma. Y Él los pagó los dos. Se pagaba algo para el templo, eso era algo que había, pero también se pagaba el impuesto. Y siendo Él Dios, siendo Él el Señor, el Todopoderoso, y pagó los impuestos. No tuvo problemas. ¿Cuántos ejemplos nos dio el Señor y nos ha dado el Señor de obrar con rectitud? Ni siquiera en eso los judíos, los que lo acechaban, pudieron echarle culpas de nada. No, es que, ¿sí? Y vinieron y le preguntaron, ¿y es que vuestro maestro no paga el impuesto? Y el Señor dice, ¿de quién deben pagar? ¿De quién deben cobrarse? Pero para no ofenderles, entonces, ve, echa el anzuelo, el primer pez que saques, sáquelo, ábrelo, y allí hay un par de monedas, una por ti y una por mí. Claro, ojalá nos gustaría hacer eso también, ¿cierto? Moneditas de oro y tal. Pero el Señor lo pagó. A nadie le robó, a nadie le quitó, a nadie le pidió. Pero ¿qué cuando un hijo de Dios resulta dando ese tipo de consejos? No, venga, yo conozco una jugadita que usted puede hacer, claro, es cosa suya y usted verá si la hace o no la hace, eso no es problema mío, pero usted puede hacer esto y aquí, tan, y fresco. Y sale uno a cualquier avenida, a cualquier ciudad, y encuentra uno unos huecos, encuentra uno las vías dañadas, encuentra uno las basuras, encuentra... Entonces uno dice, mire, y para robarse esa plata, pues... Pero, ¿qué pasa? Eso está trayendo maldición sobre nosotros. El Señor también dijo, dad a Dios lo que es de Dios, dad a César lo que es de César. ¿Les gustaría? ¿Es César, es Roma un buen administrador? Y el imperio romano era muy opresor y en esos días era terriblemente opresor. Pero el Señor no se puso a pensar, a decir, no, pero es que Roma, imagínense que nos tienen olvidados, no nos han arreglado las vías. Él no se puso con esas. Yo estoy orando a ver si nos mandan a arreglar allá enfrente. Aquí nos arreglaron, gracias al Señor. Arreglaron desde aquí hasta bien abajo. Gloria a Dios. Yo estoy orando a ver si nos arreglan allá enfrente de la casa. Eso pasa uno por ahí, las piedras, el peligro de que brinque una piedra y le pegue a alguien. ¿Sí? Los carros mismos se dañan. Yo estoy pagando los impuestos. Que ellos mirarán qué hacen con esa plata. Pero cuando yo lo pago, estoy obedeciendo a Dios, estoy honrando a Dios y estoy dejando que Dios haga su parte. Es así. ¿Sí? Pero una persona a veces se excusa en que no tiene dinero. Entonces, pues, si paga los impuestos, yo con eso podría comprarle zapatos a los niños, podría comprar una bolsita de leche, pero cuando por allá está malgastando la plata, ahí sí no se acuerda de los niños, no se acuerda de los zapatos, del mercado. ¿Sí? Hermanos, nos excusamos en que el dinero se lo van a robar, en que no van a construir obras para la ciudad, que no van a suplir las necesidades, que mire los problemas de salud, la gente no recibe atención, la educación tan mala que está en nuestro, ¿cierto? Más bien yo voy a comprar unos cuadernos y les voy a llevar a los niños. ¿Sí? Eso no está bien. ¿Sí? Estimados hermanos, y a veces se utiliza ese dinero en una supuesta compensación. Ah, como el gobierno tenía que darme a mí medicina, cuidado médico, y no me lo da. Entonces lo que hoy iba a pagar de impuestos, entonces más bien yo voy y me compro mi propia medicina. Está robando, ¿cierto?
o para comprar útiles, o un cepillo para barrer la calle, mantener la calle bien bonita, porque pues esto es oficio del gobierno, pero no lo hacen, entonces yo lo hago. Cuando uno paga los impuestos, uno honra a Dios, uno confía en Dios y que el Señor, Él va a hacer su parte, ¿cierto? Pagar los impuestos no es una alternativa, ni para el más pobre ni para el más rico, es sencillamente un deber, ¿cierto? Y el apóstol Pablo lo dice de una manera muy puntual, muy precisa: pagad a todos lo que debéis. Entonces el impuesto es algo que se debe, ¿sí? Y hay que pagarlo, punto. ¿Cuándo fue? Ya, le fui a hacer un arreglito al carro. Entonces, se le dañó el aire. Lo llevé allí a la vuelta. Cuando fui a pagar me dijo, ¿con IVA o sin IVA? Le dije, no, con IVA. Pero es que con IVA, mire cuánto se le incrementa. Me toca pagar como 30.000, 40.000 pesos más. ¿En serio lo va a pagar con IVA? Le dije, sí. Entonces hicieron el recibo y todo lo demás. Después me tocó venir a hacer un reclamo porque quedó algo no muy bien. ¿Usted lo pagó con IVA? Sí. Bueno, le hicieron arreglo, está funcionando bien. Y en esos días algo más pasó y entonces yo sentí una bendición de Dios por haber uno honrado al Señor, por hacer uno lo correcto. Sí, ¿cuántas personas se ahorraron los 20, 30.000, 50.000, 100.000, 200.000 pesos? Pero por otro lado se le fue la bendición. Y todavía está por ahí desangrándose el bolsillo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto. Entonces, no es una alternativa, es un deber. Y como cristianos, pues, por eso es que las sociedades de un cristiano con un inconverso son malucas. ¿Por qué? Porque entonces llegó el día de pagar impuestos. ¿Y cuánto hay que pagar? 100.000, 200.000, 1.000.000, 2.000.000. Y le dice el socio, no, pero ¿cómo vamos a pagar? Esa plata la podemos utilizar mejor. ¿Por qué no le damos dotación a los empleados? Mire, que lo agradece más esa gente que esos políticos corruptos. ¿Y qué le tocó hacer al cristiano? Bueno, pues está bien. Ya empezó a traer maldición. Paso al siguiente punto. ¿Cuántos están leyendo su Biblia? ¿Sí? Gloria a Dios. Hermanos, es que yo la verdad, yo no leo la Biblia porque es que el mucho estudio es fatiga de la carne. Sí, señor, hacen los niños. Es que yo, ¿para qué leer uno tanto la Biblia, hermano? Es que el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Qué dice Juan 5:39? Juan 5:39. Léalo. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. No dice leerlas. ¿En alguna Biblia dice lean las Escrituras? ¿Sí? ¿Hay alguna Biblia que diga eso? ¿Lean las Escrituras? No, escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? Es más que leer, ¿cierto? Escudriñar es más que leer. Es estudiar, es investigar, ¿sí? Yo tengo una teoría. Ayer llamé a un pastor y le dije, hermano, tengo una teoría. No sé usted qué pensará, corríjame. Estamos estudiando el libro de Génesis,
Estamos estudiando precepto sobre precepto, se llama este estudio. Y me picó que cuando el Señor le dice a Lot, a su mujer y a sus hijas, escapen por su vida y no miren tras ustedes, no mires tras ti. Le decía yo al hermano y le preguntaba, yo tengo la sensación de que cuando la señora volvió a mirar, vamos a restaurar lo de los aportes, cada que suene un celular o le toca salirse a contestar el celular, cuando estamos en culto. Bueno, entonces yo le decía, hermano, yo tengo la idea de que cuando la señora volvió a mirar, no fue que ella miró y ¡pum!, quedó convertida en estatua de sal. Yo creo es que la señora quiso devolverse para Sodoma y Gomorra. Eso no lo dice la Biblia. Pero para mí ella quiso devolverse. ¿Y de dónde saco yo eso? Porque hay en la Biblia un versículo que dice que ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es digno o es apto para el reino de Dios. ¿Y qué significa mirar atrás en ese contexto? Volver a las cosas del mundo. Volver a las cosas del mundo. Y la señora dice, y ella miró atrás, volvió a mirar atrás, ¿sí? Para mí tengo que la señora quiso regresarse. Entonces yo le llamé a este pastor y le decía, hermano, yo tengo esta idea. Y me dijo, hermano, ¿sabe qué? En el Nuevo Testamento la palabra dice que Israel en su corazón volvió a Egipto. Y yo no me he dado cuenta de eso y me puse a buscarlo. Sí, está en Hechos, creo que es 7:39, 7:40. Donde ellos físicamente, me decía este pastor, ellos físicamente no regresaron, pero en su corazón sí habían regresado. La señora, digo yo, físicamente tal vez no volvió a poner un pie en Sodoma, pero su corazón. El cristiano empieza a añorar y a desear las cosas del mundo. Ay, Dios mío, cuando yo me echaba esas escapaditas, cuando yo me iba a esas rumbas, cuando yo me pegaba esas, ¿cierto? Entonces, mire, hermanos, que a partir de el escudriñar la Escritura, uno es bendecido y uno es enriquecido. Trae bendición a la vida. Entonces uno dice, sí. Y hay cositas que cuántas veces las hemos leído, pero nunca nos hemos detenido. Solamente cumplimos con leerlas. Pero qué bonito escudriñarlas. Y yo los animo, hagan tiempo con Dios. Mire que ese tiempo con Dios, hay gente que está orando para que cada vez que uno abre ese libro, Dios le revele a uno cosas maravillosas. Y no están orando 10, 20, 30. Según nos decía un señor, hay más de 70,000 personas orando para que cuando usted abra tiempo con Dios, la palabra empiece a revelarle y a enseñarle cosas. Yo me deleito, disfruto. Esta mañana, después de terminar mis apuntes, me puse a hacer tiempo con Dios y, unas cosas, pero lindas, hermosas. Y uno dice, pero yo ¿cómo no me he dado cuenta de esto? Los lunes estamos estudiando precepto con los pastores. Hermanos, de verdad que uno se siente fortalecido, ¿sí? Se siente uno bendecido, edificado, ¿cierto? Y cuánto más cuando es la palabra de Dios. El otro día me puse yo a buscar grandes discursos de la historia, ¿sí? De la historia de la humanidad. Y me puse y encontré unos discursos que me sorprendieron y me gustaron y los leo y vuelvo y lo leo. Y fui y me compré por allá un libro sobre los grandes discursos. Pero hermanos, el mejor de todos los discursos, la palabra del Señor. Si leemos con pasión que alguien escribió un documento, un texto, ¿cuánto más la palabra del Señor que la inspiró el Espíritu Santo? ¿Cierto? Pero también la gente encuentra muchísimas justificaciones para no leer la Biblia. Esa me parece, me dio risa, ¿no? Hermano, es que yo no leo la Biblia porque la Biblia dice que el mucho estudio es fatiga de la carne, entonces, y que el conocimiento envanece.
Entonces, ¿cierto? Pero hermanos, creo que la principal fuente de alimentación de un cristiano es la palabra del Señor. Sí, eso sí, vuelvo y repito, leemos cuanta basura caiga en nuestras manos. Revistas de lo que sea. Y las cogemos y las hojeamos y las miramos y leemos los chismes ahora, ¿no? Esa de 15 minutos. Yo ya me dije, mire, por favor, y me cancela esa suscripción, no la quiero porque no trae nada edificante, es solo chismes. Que fulana se enamoró con sultano, que sultano se enamoró con no sé qué. Y entonces esos son los temas cuando se encuentra uno con, ay, sí sabía que fulanita de tal anda de amores como... ¿Y a mí qué me importa eso? ¿Eso en qué me edifica? Que Juanes está saliendo con tal modelo. ¿Y a mí qué me importa? Pero ¿por qué no cojo más bien la palabra? La leo, la estudio, ¿cierto? Ahora que tenemos, y están de mal gusto, los famosos celulares, ya uno no dice abran su Biblia, sino abra su celular, ¿cierto? Entonces sacan el celular. Entonces, y con el amague de que están leyendo la Biblia, y yo he visto algunos y no he dicho nada porque jugando, tap tap, están en el culto y el hermano predicando y tap tap y el tap tap. Jugando las cositas esas, los diamanticos esos, mandando mensajes. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿A qué hora nos vemos? Y no sé qué y tal y tal. No hay respeto por la palabra del Señor, en serio. No hay respeto por la palabra de Dios. Pues váyase para la cafetería, váyase para el parque, póngase por allá a chatear y a jugar y a molestar. Pero si vino a la iglesia y a la casa de Dios, vino a eso. Ese es un tiempo de Dios conmigo y tan, y punto. Y que se caiga el mundo, hermanos. No, hermano, es que estoy, ¿cuánto tiempo llevo esperando esa llamada? Es un negocio. Entonces váyase para su negocio. Pero escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y le han preguntado a grandes científicos, a grandes inventores, a gente muy importante, a magnates, si usted tuviera más tiempo para vivir, ¿a qué se dedicaría? Dicen, a leer la palabra de Dios. Y hay gente que su tiempo con Dios es intocable. Yo oí de un gran predicador, asesor presidencial, y lo llamaba el presidente, y él estaba orando, él decía, tan pronto la secretaria, la esposa le decía, mire, tan pronto termine, porque no lo puedo interrumpir, está en cita con Dios. Y eso a mí me sorprendió. Eso a mí me sorprendió. Lo llamaba el presidente, imagínense. Y él le decía, no, es que está ahorita en oración, entonces no le puedo atender. Tan pronto termine, él lo llama. Imagínense, eso sería un desplante. Pero él honraba a quien tenía que ser honrado. Eso es mostrar respeto y reverencia, ¿cierto? Por la presencia de Dios, por la palabra de Dios. Estimados hermanos, la Biblia dice, yo honro a los que me honran, ¿cierto? Y sería una falta de respeto que yo llegue y diga, bueno, hoy me toca predicar, entonces voy a predicar eso. Eso sería una falta de respeto con ustedes. No, uno ora, uno le pregunta al Señor, uno clama, uno ayuna, uno vigila, uno pasa horas rogándole a Dios que Dios le dé una palabra para el pueblo. Sí, créame que eso pararse uno aquí, eso no es así de fácil. El hermano Farid me decía, hermano, estuve esta semana orando, madrugando, suplicándole a Dios, ¿y qué palabra la que compartió ayer? Eso merece un respeto, hermanos. Él es vocero de Dios, el predicador es vocero de Dios. Y si nos preocupan tanto los negocios y las cosas y la amistad y el novio y la novia, pues los sugieres me dicen, no, el hermano allá se la pasa molesta y me toca ahí jugando con el celular. Eso es falta de respeto, hermanos.
Y la última en los 5 minutos que tengo. Hermano, yo la verdad no oro porque es que Dios sabe todas las cosas. Y la Biblia dice que antes de que uno pida, Dios ya sabe lo que uno le va a pedir. Entonces yo, ¿para qué me pongo a pedir? Sí, yo no oro. Hermanos, a lo que más nos enseñó el Señor Jesucristo fue a orar. Antes de empezar su ministerio, 40 días. Y sabe que la oración, yo he descubierto, la oración tiene como unos, digámoslo, niveles. Yo me arrodillo a orar y me pongo a orar. Y como que no. ¿Sabe qué me dice Dios? Espera, espera. Y espera es que me quedo ahí sentado. Y yo estoy adorando a Dios. Estoy esperando que Dios me dé una palabra. Y estoy esperando. Y puede pasar 1 hora. Y pueden pasar 2 horas. Ayer pasaron 3 horas. Y yo le decía, Señor, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Y ya terminando las 3 horas, estaba yo ahí. Y Dios me dio una palabra. Y me dijo, esta es la palabra para esta tarde. Oraciones fugaces. De 2, 3, 5 minutos queremos que Dios nos revele todo. No, hermanos. No, hermanos. Algo que el Señor nos enseñó fue a orar. Y Él dice que se le escapaba a los discípulos, a la multitud, y se iba a lugares apartados a orar. Y pasaba la noche orando. Y uno a veces se pregunta, pero si es que era Dios. Sí. Siendo Dios, Él nos enseñó a orar. A que necesitamos depender de nuestro Padre Celestial. Y yo he entendido unos niveles de oración, hermanos, impresionantes. Y he comprendido unas cosas, hermanos, que ahora en el tiempo de la adoración y la alabanza, cuando estuvieron los instrumentos sonando un rato, hermano, fue algo de Dios, fue algo pero hermosísimo. Dios nos estaba llevando, nos estaba permitiendo crecer. Y yo sentía, viene algo, viene algo, viene algo. Y ellos no cantaban, solamente estaban tocando. Era un fluir en el Espíritu. Es eso, hermanos, es quedarse uno en la presencia del Señor. Es esperar que toque uno el corazón de Dios. Es que a través de la oración toque uno el corazón del Señor, hermanos. No es que yo vengo y oro y yo le digo a Dios lo que Él tiene que hacer. Eso es absurdo. Es que en la oración Dios me muestra lo que Él quiere hacer y yo oro por eso, gloria a Dios. Y el Señor lo hace. Dios en la oración, en la oración hablamos con Dios. No es que yo le hablo a Dios. No es que yo le pido y le mando a Dios. Es que hablamos los dos. Yo le hablo al Señor, pero he aprendido a hacer silencios en la oración, a callarme, a estar quieto. Y la Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Callad. Y tengo que callarme, y tengo que callarme. Y me callo y hago silencio y empieza las lágrimas a brotar y empieza la presencia del Señor a venir y a enseñarme, a darme cosas. Es eso, hermanos. A través de la oración entonces Dios nos forma, hermanos. Dios empieza a formarnos y empieza a darnos cosas tan impresionantes. Y empieza a capacitarnos Dios y a darnos estrategias. Empieza Dios a revelarnos sus planes, a revelarnos su palabra. En la oración movemos la mano del Señor, hermanos. A través de la oración inclinamos la balanza a nuestro favor. Sí, hermanos. A través de la oración, entonces, las cosas se nos empiezan a dar es para nuestro lado. Pero a veces
Queremos es en nuestras fuerzas. Y vuelvo. Y la gente encuentra excusas para no orar. ¿Sí? 20,000, es que llego muy cansado, es que yo no sé orar, es que, bueno. Tenemos tiempo para hacer todo lo demás. Para arreglar la cocina, para arreglar el apartamento, para lavar el carro, para planchar la ropa y le sacamos horas. Ya las últimas camisas y desconectó y se fue a dormir porque el sueño no le pudo. No le dejó más. Se acordó de sacar tiempo para fortalecerse a sí mismo, para nutrirse espiritualmente, para nada. Pero